Bienvenidos a Historias Reddit. Hoy te presentamos 4 historias diferentes. Esperamos y nos dejes tus comentarios al final del video. Suscríbete al canal. Mi papá dijo que ya no está interesado en mí como su hijo ahora que yo no quiero hacerme cargo de su negocio. Piensa que desde que yo, 25M, era joven, mi padre siempre me decía cómo iba a ser como él cuando sea mayor. Tiene su propio negocio de joyería y gana un montón de dinero desde hace años. Todos los días después de la escuela me hacía ir a trabajar con él. Siempre esa charla sobre cómo voy a hacerme cargo de él y me voy a especializar en negocios como él para saber lo que estoy haciendo. Toda mi vida me ha estado preparando literalmente para ello. Tutores privados, así que saco buenas notas porque si voy a dirigir el negocio necesito ser inteligente. Incluso si de pequeño dijera algo como que quiero ser astronauta, él directamente lo apagaría y diría que no, esto es lo que estás haciendo. Cuando era niño, lo seguía y, cuando era mayor, siempre era como seguro que digas lo que digas papá. En HS, es donde realmente empezamos a hablar más sobre eso y le dije que no creo que eso sea para mí. Mi interés era quizás convertirme en electricista. Siempre trató de convencerme de que no lo hiciera porque ese era el plan para nosotros. Eso no sucedió, decidí comenzar un aprendizaje una vez que cumplí los 18 y completé mis horas y capacitación. Trabajando lentamente mi camino para ganar más y solo diré que estoy feliz donde estoy. La cosa es que en los últimos años mi papá se ha vuelto muy distante. Toda mi vida fuimos inseparables. Todo esto fue nuevo para mí. Durante un tiempo no supe cómo abordarlo hasta que le pregunté si quería venir a almorzar. Mi papá dijo que está ocupado. Finalmente, decidí ser honesto acerca de cómo me he sentido durante los últimos años. Incluso si antes era principalmente él tratando de disuadirme de dejar este aprendizaje, al menos estábamos hablando un poco. Se puso tan frío conmigo. Mi papá preguntó bien, ¿qué esperabas? Luego me dice que todo su plan para mí era enseñarme sobre su negocio para que yo me hiciera cargo en el futuro. Es la única razón por la que me tenía. Me lo dijo así con la intención de prepararme para ello. Ojalá pudiera decir que eso no es cierto, pero no lo sé. Mis padres se divorciaron justo después de que yo naciera y mi mamá siempre decía que él era el que quería, él también lo dice. Tampoco es propio de mi padre mentir. Me dijo que lamentaba no tener ningún interés en mí ni en nada en mi vida en este momento y por eso no hace mucho contacto. No le interesa mi vida. O tener una relación realmente. Estoy destrozado. Y un poco en estado de shock también. Mi cabeza ha estado dando vueltas durante días pensando en eso. Mi papá siempre ha estado ahí para mí en cada momento de mi vida y realmente ahora me golpea que siempre fue para este propósito solamente. Fuera de eso, él no quiere nada más conmigo y creo que estoy teniendo una pequeña crisis existencial por esto. No estoy seguro de cómo se supone que debo lidiar con el hecho de que solo existo porque él tenía este plan para mí y ni siquiera lo seguí. ¿Realmente significa que mi relación con él ha terminado? Le vendrían bien algunas ideas sobre esto. Yo le conté a mi amigo un secreto que de alguna manera le llegó a mi esposa. Hola, todos. Pensé en publicar aquí porque necesito consejos de personas que no sean parciales o cercanas a la situación. El inglés no es mi primer idioma. Para empezar, soy amigo de Mark desde que usamos pañales y le confío mi vida. Nuestra amistad se estropeó cuando tenía 15 años y conocí a mi actual esposa Jessica. Él sintió que lo reemplacé y me esforcé al máximo para mantener nuestra amistad. Consiguió una novia, Sara, un par de meses después de que Jessica y yo nos juntamos y todo volvió a la normalidad. Recientemente, Mark y Sara se separaron después de estar casados durante los últimos 4 años por razones que no sé. Me dijo que fuera a pasar el rato con él para que no se sintiera solo, así que lo hice, con el permiso de mi esposa, por supuesto. La razón por la que menciono esto es para que ustedes puedan captar la esencia de cómo suele ser nuestra relación. Mark se estaba quejando de Sara y dijo que se sentía mal por haber desperdiciado 10 años de su vida en ella solo para no valorar su relación. Continuó sobre cómo le dio el máximo provecho a su relación y ella ni siquiera reconoció su aniversario. Le dije que encontraría a alguien que lo complementara perfectamente y que tuviera las mismas necesidades que él. Fue entonces cuando me preguntó qué me regaló mi esposa para nuestro aniversario. Creo que fue él tratando de comparar lo que obtuve con lo que hizo él. Le dije que mi esposa no me dio nada porque no sentía la necesidad de hacerlo. Dijo que debería reevaluar la relación si así es como actúa ella.
Lo llamé ridículo y le dije que si bien a ella no le importaba darme regalos por ningún motivo o incluso decir algo si es mi cumpleaños o nuestro aniversario, todavía la amo de verdad y que siempre estaría con ella. Me dijo que había dicho lo mismo sobre Sara y que aún debería pensar en ello. La noche terminó genial, pero cuando volví a casa Jessica ya estaba en la cama. Me uní a ella y no me desperté hasta más tarde. Ella comenzó a enfriarse conmigo por alguna razón que no sabía por qué y cada vez que le preguntaba, simplemente lo ignoraba. Llegó a un punto crítico cuando estábamos viendo un reality show de televisión y ella dijo: "Oh, mira, una relación en la que a un hombre no le importan las tonterías materialistas". Estaba confundido y eso me llevó a una discusión unilateral en la que ella habló y yo escuché. Dijo que yo era una mala persona y que no podía ser feliz con ella y que tenía que quejarme de ella con todos mis amigos. Solo le dije a Mark, así que estaba un poco confundido sobre cómo eran todos mis amigos, pero mientras continuaba, dijo que nunca había querido estar con alguien como yo, que la presionaría con mis caminos misóginos. Realmente no sé cómo se enteró de que le dije a Mark que no le gustaban los regalos o que era misógino. Después de que terminó de gritar, se fue para quedarse con su mamá. Ahora el resto de su familia me envía mensajes de texto diciendo que me equivoco por ser malo con ella. La amo, realmente la amo, pero no sé cómo lidiar con esto. Necesito ayuda para saber qué hacer. TLDR. Fui a la casa de mi amigo y en un intento de comparar a mi esposa con su ex esposa, preguntó por los regalos. Le dije que recibía sus regalos, pero a ella no le gusta recibirme regalos. De alguna manera mi esposa se enteró y se enojó conmigo antes de ir a la casa de su mamá. Mi novio podría estar usándome para vivienda y dinero. Esta es una cuenta desechable. Conocí a mi nueva pareja el año pasado y llevamos juntos más de un año. Cuando nos conocimos, era muy trabajador, tenía su propio lugar donde vivía con su hermano y nos llevábamos como una casa en llamas. Todavía lo hacemos y realmente lo amo y me preocupo por él profundamente. Sin embargo, algunas cosas se han ido desmoronando recientemente y me ha hecho dudar de todo. En primer lugar, nos mudamos a un nuevo lugar juntos, lo cual fue increíble, pero luego, unos meses después de vivir juntos, ¿renunció a su trabajo? Ahora, para empezar, no me asustó. Mi hijo estaba entrando y saliendo del hospital en este momento con el comienzo de una complicación de salud grave en curso y quería apoyarme mejor. También descubrí que estaba embarazada casi al mismo tiempo y estaba increíblemente enferma, así que tenía sentido, o al menos creo que sí. Pero eso fue hace 5 meses, desde entonces no ha tenido trabajo. Trabajó brevemente durante 5 días, pero luego lo empacó sin decirme. Obviamente, esto dolió mucho. Especialmente porque ahora estoy en el otro extremo de mi embarazo y viviendo de bancos de alimentos, apenas poder pagar el alquiler, etc. Fue insoportable. Su hermano ha venido para quedarse con nosotros, y considerando que tenemos un apartamento de una cama ha sido un gran desafío. Su hermano duerme en el sofá y no me da dinero para el alquiler ni nada más. Así que básicamente he estado pagando la factura de todo, por el par de ellos durante mucho tiempo. Mi novio no ha buscado un nuevo trabajo desde entonces, a pesar de decirme que lo hará y me he quedado con alguien que se queda en mi sofá, un novio desempleado y pagando todas las facturas y comprándolo todo. Mientras tengo un hijo enfermo y estoy embarazada. Tengo miedo por decirlo menos. Realmente amo a esta persona y nunca ha sido así hasta que renunció a su trabajo. Me siento usado y como si me hubieran engañado. Me sigue diciendo que su hermano se marchará, pero nunca lo hace. Sigue diciendo que se preocupa por mí, pero no se siente así cuando me estreso todos los días por alimentarnos a todos y mantener el techo sobre nuestras cabezas. ¿Algún consejo? Descubrí que mi esposa le está diciendo a otros hombres que está soltera. Hola a todos, necesito un consejo. Mi esposa y yo llevamos casados casi 12 años. Está registrada como discapacitada desde 2012 y yo soy su cuidador a tiempo completo desde entonces. Tenemos 2 hijos, uno de 11 y otro de 7. Recientemente descubrí que le ha estado diciendo a un amigo suyo que está soltera. Sabía que estaba hablando con este chico, empezó a hablar con él después de conocerlo en un juego. Nunca he tenido problemas con que ella tenga amigos varones. En los mensajes que le envió, ella dijo que soy su ex, pero todavía vivo con ella y me voy a mudar este mes.
Ha fingido estar borracha hablando con él y también ha inventado historias sobre conocerse a otra persona y tener un encuentro sexual. También ha dicho cosas sobre su ex. No estoy seguro si realmente está hablando de mí o de un ex imaginario, que no duraron mucho en la cama. Ahora bien, esto ha sucedido antes. Unas pocas veces. La última vez fue con otro chico, hace un par de años, y ella le había dicho que estaba soltera y que estaba criando a los niños sola. También fingió estar borracho. También usó una foto de ella en el hospital después de una endoscopia para fingir que estaba ahí por intento de suicidio. Cuando la confrontaron, dijo que se debía a su manía bipolar, que era mala en ese momento e incluso se lo mencionó a su médico. Estoy con ella en las citas, por lo que su remordimiento parecía genuino. La vez anterior fue hace unos 7 años con otro chico. Ella volvió a decir que estaba soltera y que estaba convenciendo a este chico de que le pidiera una cita. La última vez que sucedió esto me rompió. Estaba llorando a raudales por el trabajador de apoyo de mis cuidadores porque me hacía sentir completamente inútil. Y nunca lloro delante de nadie. Honestamente, estoy luchando con qué hacer, por tonto que parezca. Supongo que está haciendo estas cosas para llamar la atención de otros hombres, pero no podría prestarle más atención si lo intentara. Hago todo en la casa, cuido a los niños, le consigo todo lo que necesita, la felicito constantemente. La primera vez que sucedió, hace 7 años, lo superamos y pensé que en parte podría deberse a que no le presté suficiente atención. Pero ahora no sé qué pensar o hacer. No ha hecho trampas físicamente, de eso estoy seguro. Pero es emocionalmente infiel. He perdido amistades y no puedo trabajar por ser cuidador. Hemos hablado antes de lo difícil que es nuestra vida y, a veces, es difícil equilibrar la dinámica esposa-cuidadora, pero eso no es excusa para esto. Hasta donde yo sé, estábamos absolutamente bien. Cualquier consejo que alguien pueda dar sería genial. Mi instinto me dice que me vaya, pero honestamente no lo sé. Hice votos si ella no puede cuidar de sí misma.